Mi nombre es Andrés García Baena, hoy es 2 de octubre del 2015. Esto es el ejercicio 10 o el foro 3 del mundo contemporáneo. Mi maestro es César Valadez Nares y bueno, em, por mucho tiempo a lo largo de nuestra vida estudiantil se nos ha hecho mención de una guerra en la que la violencia no es la principal noticia ni la expansión o la conquista de territorios o países. Es una guerra única en su tipo. Estoy hablando de la Guerra Fría, creada por la enemistad de dos potencias de la Segunda Guerra Mundial, que es Estados Unidos y Rusia. Se le llamó Guerra Fría porque ninguno de los dos países atacó al otro con fuerzas militares, eh, a menos no directas, sino que iniciaron un debate tecnológico y progresista, es decir, lucharon por ser mejor que su enemigo, que era Alemania, desde dentro de su territorio y así llegar a ser lo que ellos querían, que era ser la mejor potencia mundial. Dicha guerra duró desde 1947 hasta el inicio de la década de los 90 y se considera que alcanzó su auge en los primeros 6 años, es decir, desde 1947 a 1953. Como ya lo mencioné antes, este conflicto fue protagonizado por Estados Unidos y Rusia, que adoptaron dos sistemas económicos totalmente diferentes. Por un lado, Estados Unidos tomó un régimen capitalista, como se había usado antiguamente en Europa. Su concepto fue usado por primera vez por Carlos Marx. Este sistema se caracteriza por pretender el mantenimiento de un alto nivel de empleo y estabilidad de los precios. Se basa en la compra-venta y sugiere mantener las competencias. Por otro lado, Rusia se orilló al sistema socialista, que pretende eliminar las clases sociales y darle igualdad económica a cada habitante y eliminar la propiedad privada. Eso, al menos en resumen, se considera al francés François Babeuf como el primer presentador socialista, quien participó activamente en la Revolución Francesa y dio pauta a esta ideología que aún manejan algunos países del mundo, tales como Rusia. Bueno, pero la Guerra Fría fue más que nada un combate sin armas, donde no hubo una lucha directa, más bien era indirecta. Competían entre ellos para ser el primero y que su ideología, que fueron las que ya mencioné antes, fuera la predominante. Ambos países ayudaban a otros países, principalmente europeos, para el levantamiento después de la Segunda Guerra Mundial, pero también podían ser otros que necesitaban de un mercado mejor. ¿Por qué? Porque este proceso ya fueron más cambios económicos que afectaban mundialmente. Estos países que recibieron ayuda de Rusia y de Estados Unidos pudieron haber sido Cuba o Vietnam o China. Opino que la Guerra Fría fue una guerra innecesaria tras una crisis mundial que como tal fue la Segunda Gran Guerra. Las potencias intentaban levantarse de la manera en la que fuera necesaria. La Guerra Fría fue una búsqueda de poder y superioridad por medio de procesos mentales y de terror, pues porque no había ataques bélicos. Este, bueno, a decir verdad, fueron movimientos muy interesantes y dignos de apreciar, pues los ataques indirectos en otros países fueron claves para no comenzar otra crisis. Eran poderes tan grandes e inteligentes que sabían cómo vencer al otro. Fue una guerra estratégica que pretendía designar a la mayor potencia mundial. Es un proceso histórico que la verdad vale la pena analizar de una mejor manera. Y bueno, para continuar, voy a entrevistar a una persona que sabe algo del tema, pero para poder llenarlo de una mejor manera. Bueno, él es Gerardo y a pesar de ser muy pequeño, le fascina este tema. Así que, bueno, para comenzar, ¿qué países fueron los líderes y representantes de esta guerra? Bueno, los principales líderes fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada uno tenía uno de sus propios apoyos. Por ejemplo, Estados Unidos tenía el apoyo de toda Europa, pero la Unión Soviética solo contaba con el apoyo de Vietnam y Cuba. Mm, Bueno, estos dos países fueron aliados durante las dos grandes guerras mundiales. ¿Cómo explicas que de ser aliados pasaron a ser enemigos? Bueno, ambos debemos reconocer que son unas superpotencias hasta el día de hoy. Así que yo digo que dos enemigos que siempre pudieron haber sido enemigos se unen, se vuelven amigos contra un enemigo común, que en este caso fue la, el cercano imperio de Hitler, que fue Alemania,
que quiso ser Alemania, pero al desaparecer este enemigo común, el territorio o las ganancias se dividieron y ambas superpotencias quisieron acaparar todo lo que habían ganado y fue allí donde empezó una rivalidad. Mm. ¿Y cuáles consideras que fueron los escenarios más importantes durante esta guerra? Bueno, los principales fueron, yo creo, que Corea del Norte, Siberia con el poder de Stalin, Cuba y además Vietnam. De hecho, Vietnam fue la culminación de esta guerra porque fue donde Estados Unidos perdió. Creo que fue una de las pocas veces en las que Estados Unidos ha perdido de manera tan bestial. ¿Y cuál crees que fue la opinión pública de esta guerra en ese tiempo? Que era una guerra innecesaria, que solo buscaban poder, más y más. Y bueno, ¿qué tipo de armamento crees que tenía cada gran potencia? Bueno, desde la invención de la bomba atómica se experimentaron con nuevas armas nucleares, pero más que nada los misiles. ¿Misiles? Bueno, y bueno, creo que eso sería todo, así que muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti.